Saludos, bienvenidos nuevamente a Un Barcito FM. Este día vamos a conversar siempre sobre el tema de coyuntura, pensiones, y hemos tenido la oportunidad de poder tener un invitado especial, como siempre. Ahora vamos a conversar para abordar este tema, que es un tema de gran interés, con Patricio Pineda, fundador de la Mesa Pensión Digna. Bienvenido al programa, Patricio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, saludos. Feliz tarde, Franklin. Feliz tarde a la audiencia que está expectante de este tema tan importante. Aquí estamos a la orden. De entrada, Patricio, para abordar el seguimiento de este tema, básicamente llevamos, ¿qué será? Unas 2 semanas o menos de 2 semanas desde que se presenta el proyecto como una respuesta que se había estado esperando desde hace varios meses. Una propuesta que en teoría digo, iba a ser una reforma profunda al sistema de pensiones que tan cuestionado ha sido y que ha tenido una demanda muy fuerte de diferentes sectores. De entrada, empecemos a explorar un poco. La expectativa es tratar de identificar qué es lo que ha propuesto el gobierno y qué quiere con esta propuesta. A partir de lo que ya se empezó a conocer, Patricio, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué hay eh, entre las líneas de ese proyecto que ha presentado el gobierno? ¿Qué es lo que busca el gobierno con esta propuesta? Bueno, yo no sé si los políticos han sido mal asesorados, no sé, o quizás la euforia por los votos o por trabajar en favor de la imagen de alguien superior a ellos en el poder les ha llevado a, como dice mi abuelo, a hablar demasiado en aquel viejo adagio que dice que mucho ruido y pocas nueces. Entonces, yo considero de que de acuerdo a las expectativas que la población tenía con respecto a lo que el gobierno iba a proponer este año o el otro, ¿verdad? Eh, yo en más de alguna ocasión traté de recomendar, ¿verdad? De que confiar en que ellos podían solucionar el sistema de pensiones, yo creo que no era la alternativa. Y en muchas ocasiones advertí que de estos políticos salvadoreños cualquier cosa puede esperarse, ya sea buena, mala, horrorosa, espantosa, criminal, terrorista, lo que sea, cualquier cosa. Entonces, en esta ocasión, una vez más, el tiempo me ha dado la razón y lo mejor que le ha dado la razón a la mesa de trabajo por una pensión digna. De entrada se descarta que es una reforma profunda e integral, entendiendo por reforma integral el concepto básico universal establecido no por mí, esta no es una filosofía individual, ni siquiera la posición de la mesa, sino que es el concepto de la Organización Internacional del Trabajo del que tanto estos políticos se llenan la boca, ¿verdad? Que los convenios, que no sé qué, que aquí, que allá, que lo otro, que esto, que aquello. Y en el cuaderno 61 de trabajo de la OIT y se busca y así se deja. Yo creo que no lo han leído, ahí aparece el concepto de reforma integral. Solo que la OIT te lo identifica como reforma integral. Y para hacerlo entendible, una reforma integral es aquella que sustituye las bases y las estructuras de lo que ya no sirve y se cambian por nuevas, más eficientes y mejores. Y leyendo el proyecto que ellos mismos han propuesto, han llevado a la Asamblea Legislativa desde el artículo 1 al artículo 5, ¿qué integral puede ser el hecho de que ahí diga de que la administración del sistema, de los fondos del sistema, de las pensiones, estará a cargo de las mismas AFP? Las mismas AFP que ellos han criticado como ladronas, como esto, como lo otro, y que han dicho algunas mentiras bien puntuales que vamos a irlas desarrollando a lo largo de este espacio, empezando por la primera, que ellos han dicho de que nunca habían sido reguladas hasta hoy. Veamos eso.
Entonces, nunca existió la ley del sistema de ahorro para pensiones. Eso es lo que a mí me dan a entender cuando dicen eso. Ujú. Yo no sé si era mejor o más saludable decir, ¿verdad? Por eso de no caer mal o mentir, que habían sido reguladas a la medida de los dueños del sistema, que son 48 personitas, los actuales dueños, que seguirán siendo los dueños del sistema, incluso con esta propuesta. Eso creo En que es general, distinto. Patricio, en general, te pregunto, para poder arrancar una discusión sobre una hipótesis bastante amplia, digamos, ¿tú calificas esta propuesta como una propuesta que tiene en realidad sentido con lo que se había venido discutiendo y con lo que se había venido prometiendo? Y además, de cara a las expectativas que se había planteado sobre un tema tan importante como el tema de pensiones. ¿La calificas como una, responde a eso? ¿Tiene sentido en esa dirección? Mira, políticamente, voy a responder en dos vías, desde la parte política y desde Ujú, la parte técnica, ¿verdad? ujú, Políticamente es muy buena para arrancarle los votos a la población, porque va, ujú, o sea, está clarísima la intención electoral y yo dije, ojo, yo advertí que este tema no puede meterse en el cajón electoral, yo lo advertí. ¿Por qué no se puede meter en el cajón electoral? Porque es lo mismo que hicieron los que esto critican con el eslogan, entre comillas, va, los mismos de siempre. Entonces, meter en el cajón electoral este tema es un problema porque al final termina siendo desnudado el político al ser confrontado con la realidad. Esa es mi respuesta desde la parte política. Es muy buena. Si es que es bonito, si es que eso es ujú, precioso escuchar que a ti te digan, hey, te vamos a aumentar las pensiones en un 30% a partir del 1 de enero de 2023, por poner un ejemplo, ¿verdad? ujú, Eh, ujú. Hey, hoy vas a tener mejores rentabilidades, ¿verdad? Y que te va a subir el caudal de la recaudación, aparte le vamos a quitar esas ganancias perversas al AFP, bla, 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 ¿verdad? Eso es bonito. Y más aún cuando te dicen, mira, si tú tenés el salario mínimo vigente de $365, no te preocupes, tu gobierno, tu presidente, te garantiza una pensión de 400 que equivale al 135% de lo que se gana en vida laboral. Eso es bonito. Y a mí me parece justo, hasta muy poquito, 400 pensiones, $400 de pensión. Ahora vamos a la parte técnica, que es la realidad. Es decir, escuchemos bien, porque esto no es una crítica ni desde la oposición ni del oficialismo. Ya dejémonos de esas estupideces, ¿verdad? Esta es una crítica desde la realidad, o sea, pongamos los pies sobre la tierra, ¿verdad? 2 más 2 es 4. El sol sale en el día y la luna en la noche. Yo quiero ver a alguien que tenga la capacidad de cambiar eso, el orden establecido en el universo, pues. Entonces, Ujú. eh, la realidad indica, ¿verdad? En primer lugar, que en ningún país del mundo, hasta el día de hoy, se da siquiera el 100% del último salario en concepto de pensión. ¿Por qué? Porque no solo usted que está escuchando esto va a ganar eso, sino que son cientos de miles hasta millones, ¿verdad? Y aquí ellos han dado números, ¿verdad? Ellos han dicho de que Sí. entre 500,000 y 600,000 cotizan sobre la base de $365. Imagínate el impacto financiero para hacerles cumplir esa promesa de $400 de pensión, ¿verdad? Pero Ujú, dejemos de lado eso. Veamos las grandes incoherencias que tienen. Ellos dicen pensión mínima de $400. Ok, revisemos el ujú, artículo 114 del proyecto que ellos, no yo, no la mesa, ¿verdad? Ni nadie más, sino que ellos han llevado a la Asamblea Legislativa. Te dice el artículo 114 que ellos han llevado a la Asamblea Legislativa que la pensión mínima será de 304,17. ¿Cómo la ves? Entonces, o aquí nos están mintiendo, o de plano la regaron, ¿verdad? Y es un error de dedo, digámoslo así, que debería ser aclarado, al menos en un transitorio anexo al proyecto de reforma o al dictamen favorable que vaya a bajar al Pleno, ¿verdad? Pero de momento,
ese texto lo desmiente a ellos, ¿verdad? Eso es para empezar. Eh, Patricio, el proyecto que ellos nos han presentado o el proyecto que hemos conocido no responde a las expectativas, sino que más tiene un componente de carácter electoral. ¿Qué se puede esperar de ese proyecto? ¿Y vale la pena entonces discutirlo o cuál debería ser la postura? Por lo menos, te lo quiero decir de esta manera, de instancias o de actores tan serios como el que ha jugado, por ejemplo, la mesa de trabajo por una pensión digna o sectores económicos o analistas. Porque más allá de la propaganda o del manejo que se haga en redes, hay que ver para qué va a servir esta propuesta. bueno, para responder a esa pregunta, lo que yo puedo decir es que el papel que debemos de tomar, al menos la mesa de trabajo por una pensión digna, es que si ellos nos convocan a la comisión ad hoc, eh, llevarles una propuesta alternativa, ¿verdad? Y todavía enseñarles, porque hay que ser honestos, de aquí no es que uno esté burlándose, vuelvo e insisto, es la realidad, ¿verdad? Uh -huh. La que ellos la que a ellos los confronta y los desnuda, ¿verdad? Ninguno de esos políticos que están ahí conocen el tema de pensiones, ninguno. Esa es la Sí. realidad, ¿verdad? Ninguno. Imagínate cómo es la cosa. Llega el ministro de Hacienda a frente y ni siquiera sabe distinguir un cálculo de pensión de un optado con un obligado. Imagínate, Uh -huh. Uh algo -huh. tan básico. Es más, si yo le pregunto, ¿cuál es la clave para identificar si una persona es optada u obligada al sistema? No me la dice. ¿Ya? Okay. Esa es la Uh -huh. realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que estamos inmersos en este tema? Irles a ayudar. Es que nosotros lo que queremos es eso, irles a ayudar. Claro, al menos si a este servidor lo reciben y me salen de que yo soy del FMLN de Arena, ahí mismo los voy a trapear, ¿verdad? Porque en De los primer mismos lugar, de no me lo... siempre te van a decir. Sí, no, no, no. Sí, yo eso no lo tolero por una sencilla razón. Porque ese discurso es un discurso, disculpadme la expresión, yo creo que lo puedo decir aquí, es un discurso estúpido, ¿verdad? Sí. Porque la definición de estupidez, ¿verdad? Es científica. Te dice la definición de estupidez es pretender querer tener resultados distintos haciendo las mismas cosas de siempre, ¿ya? Y vos Entonces, calificás que la propuesta no tiene nada nuevo. Se está haciendo exactamente o se está proponiendo exactamente una medida de carácter popular para tratar de engañar a la gente, pero no se va a resolver el problema, ni se va a atender ninguna de las dificultades o complicaciones o limitantes que se le ha señalado al sistema. no, si es que cosas nuevas tiene, claro que las tiene. El Ah, ok, detalle ok. es, ¿son realizables? ¿Son pagables? ¿Son sostenibles? Uh -huh. Imagínate que para que ellos no caigan en el populismo o en la mentira, ya les aconsejé yo, señores, esa pensión mínima, para que ustedes la hagan sostenible, eleven el salario mínimo a $400. Así sí va a ser sostenible, a lo contrario no va a ser sostenible, ¿verdad? Por otro lado, ellos han dicho, y se lo han preguntado en distintos medios a los actores que han presentado la propuesta del gobierno, que cuando ellos hablan del aumento del 30%, realmente es para todo mundo en el sistema, porque hay que identificar dos cosas bien claras. Una cosa es el sistema de pensiones salvadoreño, el cual se compone por las distintas instituciones previsionales encargadas de administrar un fondo de pensión determinado. Y en El Salvador existen 4 sistemas de características contributivas u obligatorias, ¿verdad? Como son el administrado por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, conocido como INPEP, el administrado por la Unidad de Pensiones del Seguro Social, conocida como UPIS, que solo ahí tenés un poco más de 100,000 pensiones vigentes, ¿verdad? Como 60 más o menos para el INPE y 40, un poquito más de 40,000 para la UPIS.
el conocido como el sistema de pensiones del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, ITSFA, y por supuesto el de las AFP, Sistema de Ahorro para Pensiones. Pero justamente la diferencia en este último es que este se llama Sistema de Ahorro para Pensiones. Son dos cosas muy distintas. El Sistema de Ahorro para Pensiones es creado a partir de una filosofía distinta al otrora sistema público de pensiones, o conocido como sistema de reparto, por sus características, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, ellos te dicen, y de hecho se lo preguntaron en una entrevista y lo recalcaron, y dijeron, vamos a aumentarles a todos, incluyendo las del ITSFA, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mira el artículo 11 del proyecto que ellos han presentado a la Asamblea Legislativa. Ahí dice que los que quedan excluidos son cotizantes y pensionados por invalidez y vejez del ITSFA, Ujú. y también aquellos Apar- be- beneficiados de pensión por el programa de riesgo profesionales del Seguro Social. Entonces, ujú. ¿de qué estamos hablando? A partir, a partir de que ya conocemos el texto, porque creo que fue publicado en la página de la Asamblea Legislativa hace como 3 o 4 días, ya hay elementos, ya no solo declaraciones, sino que ya hay un documento. A partir de eso, escuchamos desde que se dio, porque entiendo yo que el presidente lo dio a conocer con un spot que publicó en redes sociales. Y luego apareció el ministro, y después del ministro hemos escuchado, o hemos visto más bien, una especie de operación en redes sociales felicitando el proyecto o la propuesta, y además tratando de crear una bola de nieve, una especie de cortina dentro del debate sobre el tema de las pensiones VIP. Básicamente hasta ahí ha llegado, para hacer una pequeña descripción. Pero te quiero preguntar ya a esta altura, Patricio, tú como conocedor del tema y que ha venido estudiando esta agenda desde hace ratos, conociendo ya el texto de la propuesta, ¿cuáles son las principales eh, hallazgos que tú encuentras que confrontan el discurso y la propuesta que ha hecho el Ejecutivo con el documento y la letra que lleva el proyecto? ¿Cuáles son esos aspectos más puntuales que tú identificas y que deben advertirse para tratar en este proceso de debate o de discusión que pueda haber dentro de la Asamblea, de corregirlos, modificarlos o arreglarlos? Bueno, lo primero, lo que dije, se mantienen las AFP, léanse los Uh artículos -huh. 2 en adelante, al más o menos 5 de la ley, se van a dar cuenta que le entregan afiliación obligatoria, administración de los fondos, regulaciones de las inversiones y todas las AFP. Claro, Ahora controladas. escuchaba, Patricio, una pregunta. Ahora escuchaba en la mañana una declaración de un economista que decía que no solo es eso, de que se mantienen y se dan estas prerrogativas que has planteado, sino que se le incrementa en un punto 10% la comisión. ¿Esto está dentro del documento redactado? No, se le quita 1% de la comisión, de acuerdo a lo Uh -huh. establecido creo que en el artículo 16 de este proyecto de reforma. Y que Uh ese es -huh, otro uh -huh, uh debate, -huh. digamos, en el que podría centrarse, pero ya es muy técnico y la gente eso Uh casi no lo -huh, entiende, pero basta plantear, y esa es otra mentira, por cierto, porque han dicho uh que -huh, la AFP cobra 2% de comisión y no, cobra 1,90. Entonces, si le van a quitar uh -huh, 1%, la dejan con 0,90, ¿verdad? uh De -huh, comisión. uh Siguen -huh, ganando, claro que uh sí que -huh. siguen ganando. Pero yo no Ok. sé qué impacto en términos de costo financiero va a tener para estas empresas, que si van a necesitar cerrar sucursales, despedir gente, no lo sé. Ellos sabrán, ¿verdad? Ahí qué negociaciones han de Ok. tener. Bueno, eso es lo primero, Fuera del ¿verdad? tema Lo de las segundo, AFP, ¿cuáles son los otros aspectos que tú encuentras? bueno, lo segundo, lo que dije en el artículo 11, que no a todo el mundo le van a subir las pensiones. Ya sabemos que el ITSFA queda fuera. Y también los que han sido Ujú. pensionados por riesgos profesionales en el Seguro Social. Lo tercero, y esto creo que es lo más medular de todo, es la fórmula de cálculo. Artículos 97 y 98 que están en el proyecto que ellos han presentado, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. Bueno, al leer el artículo 97, tú ves que te dicen que la pensión de vejez se va a calcular para que la cuenta individual sea capaz de pagarte 240 mensualidades más 20 pensiones de Navidad, ¿verdad?
y que cuando ya se te agote tu saldo, pues la cuenta de garantía entra en funcionamiento para darle vitalidad o ser vitalicia a la pensión, o hasta donde te llegue el ahorro, entre otras cosas. Y que eso se va, el monto o el cálculo del monto se va también a extraer del salario básico regulador. Aquí hay que definir dos cosas bien importantes. La primera de ellas es, esa fórmula está enredada en tanto que o van a ser fórmula para los optados o fórmula para los obligados. Y te voy a decir por qué. Porque eso de las 240 mensualidades más 20 pensiones de Navidad está en el artículo 131. Y es más, hasta solo hicieron copy-paste literal de ese artículo para pasarlo a este proyecto de reforma. Y ese artículo 131 que estoy mencionando de las 240 mensualidades y 20 pensiones de Navidad es para los obligados. ¿Cómo funciona el cálculo? Sencillo. Te dividen la cuenta individual ahorrada en el tiempo, que no es más que lo que has aportado más la rentabilidad ganada, ¿verdad? Entonces pongamos un ejemplo. Alguien tiene $30,000 ahorrados, solo lo divide entre 250 y te va a dar como 125 más o menos de pensión. Eso es lo que te va a dar. Si ellos están diciendo que la van a elevar a $400, el complemento te lo tienen que poner de la cuenta de garantía solidaria. ¿Ya? Entonces, el problema ahí está con los obligados, sigue siendo nefasta. ¿Y quiénes son los obligados? Me pueden preguntar. Bueno, piensa en su fecha de nacimiento. Si usted nació después del 15 de abril del 62, se jodió porque es obligado. Punto. ¿Verdad? Si usted nació del 15 de abril del 62 hacia atrás, es optado. Entonces a usted le aplican el salario básico regulador. ¿Y cómo se saca el salario básico regulador? Bueno, fácil. El salario básico regulador se obtiene de la suma de los últimos 120 meses, sumar uno por uno, ¿verdad? De esos 120 meses. El resultado de eso lo divides entre 120 y ese es tu salario básico regulador. Él es el gran problema. Ojo con esto. Que como te está diciendo que va a mezclar, ¿verdad? La fórmula de cálculo del 97, vos no sabes si, ¿verdad? Al sumar lo que te dan las 200, dividir, vean, las 250 mensualidades y sacar el salario básico regulador, si te suman, es todo perfecto. Es una forma saludable de calcular la pensión. Pero ¿cuál es el problema? Que en el primer inciso del siguiente artículo, del artículo 98, te dicen que al resultado, ojo con esta palabra, y lo dice textualmente, si no me creen, compruébenlo, lean ese artículo, que al resultado del cálculo de la pensión establecido en el artículo anterior, artículo 97, del proyecto que ellos presentaron, le vamos a agregar un 30% más, dice. ¿Verdad? Entonces ahí entra un problema que incluso los mismos actuarios me han dicho que no lo entienden. ¿Por qué? Porque si, escenario 1, si te van a sacar el cálculo, salario básico regulador más 250 mensualidades, por ejemplo, una persona llega a $1,000, ¿verdad? Y su salario básico regulador son $800, ¿verdad? Después de hacer la suma más entre 120, ¿verdad? La suma entre 120 igual a 800 es un salario, ¿me entiendes? Ahí tenés ese monto, pero si dividen los $30,000 entre 250 son 125, ¿eh? Esto es un ejemplo, no es que así sea, un ejemplo. Entonces, venís 800 más 125 son 925. En teoría está bien esa pensión, más el 30%, ¿pero de qué? ¿De lo que te dividen entre 250 o del salario básico regulador? Eso es lo que no está claro, para empezar. Ese es un escenario. Como está confusa la fórmula de cálculo, puede surgir otro escenario, que es el siguiente. Ok, volvemos al salario básico regulador. Ya sabemos cómo se hace. Se suma uno por uno de cada uno de los 120 meses, el resultado lo divides entre 120 igual salario básico regulador. Quedémonos con los $800 del ejemplo, de un salario de 1,000. Haces la división nuevamente de las $30,000 de cuenta individual ahorrado en el tiempo entre 250, te quedas con 125. Chivo. Ese 30% equivale a sacar el 30% de 800, ¿verdad? Son 240. Más 125
son 375. Esa sería la pensión. No sé si me estoy explicando con la confusión que tiene ese proyecto. Sí, ¿Ya? lo que te logro entender es que no hay una fórmula exacta, queda confusa y que todavía te puede generar dos o tres escenarios y que eso no permite Exacto, tener con claridad un cálculo de qué va a pasar con la pensión de A, B o D o C persona. Entonces, exacto. ¿cómo se ajusta esto? ¿Cómo se ajusta esto? Porque eh, en economía, en tema de dinero y en manejo de recursos, cuentas claras, amistades largas, dice. Entonces aquí Sí, entonces, hay cuentas no ahí, claras. ahí, ahí hay un problema. Ahí puede haber un problema. Y Ujú. es que seguramente no han hecho estudio actuarial. Ya, Sí, sí, seguramente. Yo estoy sí. detectando allí, con solo eso que te estoy analizando, es que no hay estudio actuarial, por una sencilla razón. No se visualiza, no se siente que se tome en cuenta el cambio demográfico en el tiempo, cómo Ujú, cambian los costos de las pensiones de vejez que causan sobrevivencia, por ejemplo. No hay un ujú, cálculo estimado de cuántas pensiones de invalidez más o menos se pueden ir pagando. Y además, ujú, no hay claridad en la tasa de reemplazo, que eso es fundamental en los estudios actuariales, en esta parte. Y otra ujú, cosa, con esto confirmo más o menos mi sospecha. El mismo artículo 98, más abajo te dice, te da varios escenarios. Te dice si el resultado de la pensión descrita allá arriba es de 390, se le va a elevar a 400, dice. Así dice. ujú, 7400, dice 450 más o menos, se va a elevar a 460 y así. Imagínate lo que te están dando a entender. Es que probablemente los cálculos van a caer abajo de pensión mínima y simplemente lo van a elevar. Eso ya ujú, ocurre ahorita. ¿Por qué ocurre? Porque la fórmula de cálculo, si tú te recuerdas, yo expliqué que eso para los obligados está en el 131, ¿verdad? ujú, Simplemente lo han correcto. pasado a este proyecto, porque ya ocurre. Si de cada 10 pensiones que se tramitan y se calculan, prácticamente el 70%, o sea, 7 de cada 10, pensión mínima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Yo quisiera y esperaría, ¿verdad?, Ujú, que se ujú, ujú. presenten las bases actuariales para tener clarividencia total en esta cuestión, o que en un decreto transitorio anexo se aclare a qué se está refiriendo esto, ¿verdad? Ok. En esta Ujú. parte. Porque no hay Te quiero, certeza, sino que más ansiedad o más preguntas que respuestas concretas en esta ujú, parte. correcto. Vamos a ver, te voy a poner dos elementos adicionales a estos tres que has destacado como parte de aquellas cosas que nos quedan claras en el proyecto o en la propuesta. Se ha hablado y recientemente hemos visto ahora en las redes sociales opiniones de economistas y de jurídicos hablando de que eh, las pensiones VIP tampoco pueden ser modificadas. Ese es uno. Y lo otro es que en el largo plazo lo que se está proponiendo simple y sencillamente es un aprovechamiento de los recursos actuales, pero que en el mediano y largo plazo se van a agotar y dejarían sin pensión a futuro a aquellos que estén cotizando. Te pregunto esos dos Mira, elementos son porque total. no sé si hay otros elementos pues que tú has encontrado en el proyecto ya escrito. Sí, o sea, mira, lo de las pensiones VIP, esa es una mamarrachada Uh política, -huh, ¿ya? Y está sencillo comprobarlo. Yo le invito a todos los que nos están viendo a que lean el artículo 157 del proyecto de reforma que ellos han presentado, no la mesa, no el licenciado Patricio Pineda, ellos. uh -huh, Ahí dice que las pensiones que están vigentes no se van a cambiar. Así lo dice, ¿ya? Entonces uh se -huh. están burlando de la gente. Y pobrecitos aquellos que ven, solo aplauden. ¿Me entiendes? Lo otro, vayamos al tema de la otra pregunta que me hiciste, los Sí, del recursos. mediano y largo plazo. ¿Cómo se usan? O sea, ¿es sostenible? Esto es lo más grueso, creo yo, lo complejo. ¿Es sostenible o en realidad es un pantallazo y en el fondo
estamos metiendo al sistema de pensiones en una etapa de mayor crisis. ¿Cuál es la lectura que haces tú como experto en el tema? Yo no sé si fue hoy o ayer que el superintendente adjunto de pensiones llegó a la comisión ad hoc. No Uh -huh. sé, ustedes que están, yo como la comisión ad hoc a mí me parece más un circo, tipo sobresueldos y todo eso. Otros compañeros me dicen, mira, licenciado, se habló de esto, se habló. O sea, no me parece una cosa, imagínate, invitar a, invitar a Rolando Castro, ¿entiendes? A pelearse, porque él, pues sí, con hígado, ¿verdad? A pelearse con este señor Portillo Cuadra, que para mí me parece también nefasto que un Sí. tipo como eso esté ahí también en la comisión ad hoc. Tanto Castro como Portillo Cuadra son nefastos, son ofensivos incluso hasta la inteligencia humana. O sea, es la verdad, tengo que decir eso. Y te lo digo con toda moral, porque Portillo Cuadra fue uno de los que no quiso escuchar a la mesa de trabajo en el momento en que nosotros en 2019 llevamos nuestra propuesta. Que dicho sea de paso, esa sí tiene estudio actuarial, es científicamente comprobada, y además la fórmula de cálculo debería de ser esa la que se aplique para quitar el enredo de lo que acabo de explicar en el artículo 97-98. Lo digo con toda moral, Okay, así okay. de sencillo. Uh -huh. Entonces, sucede esto. En artículo 152 del proyecto de reforma que ellos han presentado, literalmente ves que el esquema de financiamiento para el pago de los compromisos sigue siendo el mismo. Uh -huh. Y cuando ves el proyecto de reforma, mejor dicho, el proyecto de creación del ISP que ellos están proponiendo, del Instituto Salvadoreño de Pensión, al ver la conformación de los consejos o de los comités que van a decidir allí, empiezas tú a atar cabos y dices, aquí hay el gato encerrado. ¿Por qué? Escucha bien, el proyecto de creación del ISP te dice que el presidente del ISP lamentablemente lo va a elegir el presidente de la República. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque es un puesto político, de entrada. Uh -huh. Uh -huh. Es un puesto político. Si y ya sabemos todos aquí cero, que cero independencia, cero análisis así de propio, entrada, etcétera. O sea. Uh -huh. Ya sabemos lo que sucede aquí con eso. Que si vos al inquilino de casa presidencial lo cuestionás, te humillan, así. Y a mí que me desmienta Romeo Auerbach con lo que estoy diciendo. El hombre fue valiente de proponer algo indispensable. ¿Y qué es lo que hicieron? Fue humillarlo. Y humillado a partir de qué? De un tuit que el inquilino de casa presidencial dijo caballo de Troya, Romeo Auerbach. De entrada, si el presidente del ISP lo va a nombrar un político, estamos jodidos. Pero sí, para no tiene rematar, mayor... el consejo, oye bien, el consejo de administración que va a tomar las decisiones más gruesas. Cuando digo las decisiones más gruesas es dónde se van a invertir los fondos de pensiones, bajo qué porcentaje, con qué tipo de instrumentos. ¿Me entiendes? Está conformado de la siguiente manera. Se llenan la boca los políticos diciendo, es que va a ser de participación tripartita, representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Sí, pero solo el Estado va a tener 5 directores. El gobierno, pues. ¿Qué es eso? ¿Por qué no se hace un espacio controlado? 5 totalmente. 5 directores, oíme bien, 5 directores para el gobierno, 5 directores para los trabajadores y 5 para los empleadores? Y me pueden decir, ¿y cuáles son los 5 directores que deberían de tener los trabajadores? Fácil. Trabajadores del sector mal llamado informal, trabajadores independientes, trabajadores pensionados, trabajadores cotizantes, y como le están prometiendo a los de la diáspora, trabajadores de los salvadoreños en el exterior. Un directivo que represente a los 5 sectores. Igual a los empresarios, ¿verdad? Un director que represente a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a la gran empresa, ¿verdad? Y a los empresarios del exterior. Digamos, evaluando, el último aspecto para evaluar la propuesta, porque después quiero ver si aprovechamos un poco unas valoraciones concluyentes para aprovechar el tiempo. Pero te quiero preguntar siempre en el análisis del proyecto que se ha presentado. ¿Hay alguna decisión que incorpore la posibilidad que se amplíe esa masa de gente que está cotizando? Es decir, toma en cuenta alguna iniciativa para incorporar informales para la gente que no cotiza,
porque la gran mayoría, y hay que decirlo, en El Salvador no cotiza. O sea, el porcentaje que cotiza es muy pequeño todavía. Entonces, en la propuesta, como lo hablamos al inicio, una propuesta integral, toma en cuenta esto, lo incorpora o de alguna manera hay una línea o dos líneas que aborden este tema. Solo aparece un artículo que es la repetición del artículo 9, inciso final de la ley vigente, la ley actual, que se creará un Uh -huh. reglamento y que no sé. Mira, esta gente debe tener en cuenta dos cosas. Primero, para la ampliación de la cobertura de acuerdo a la realidad del sistema económico salvadoreño, y ahí te estoy hablando del mercado laboral, del trabajo, índices de Uh salarios, -huh. etcétera. Tenés primero que censar, actualizar el censo, pero ya ¿cómo diluyeron a la digestivo. No sé cómo lo van a hacer. Uh -huh. Primero tenés que censar. En ese censo tenés que establecer tres líneas o tres ejes nuevos que aquí jamás se han tomado en cuenta para determinar y facilitar las cosas. Por ejemplo, tenés que establecer un eje o una línea de investigación dentro del censo que te determine el costo de vida real del adulto mayor en El Salvador. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir actuarialmente al sistema ir determinando los aumentos a la pensión mínima o aquellos rubros que pueden ser controlados para bajar el costo de vida del adulto mayor. Uh -huh. Ejemplo, Uh medicinas, qué -huh. sé yo. Número Uh dos, -huh. tenés que establecer, obviamente, ¿verdad? Los parámetros de esperanza de vida al nacer, esperanza de vida laboral y esperanza de vida real del adulto mayor, ¿verdad? Tres, Okay. tenés que, tenés que categorizar a esos más de 3 millones de salvadoreños que están en el mal llamado sector informal, ¿verdad? Uh -huh. Y en base a esa categoría, establecer los incentivos para que ellos te coticen. Porque aquí, si no Uh -huh. incentivas al sector mal llamado informal, no te cotiza. Así de sencillo. Pero ves tú que la propuesta incorpora algún No, elemento en esta dirección no, o simple no y lo sencillo lleva, no lo toma en no lo cuenta. lleva, no lo lleva, Okay. así, no lo lleva, no Uh aparece, -huh. no lo Uh lleva. -huh. Entonces, por eso lo estoy explicando, porque se tiene que Uh ser más o menos -huh. así. Uh Entonces la -huh. ampliación de la cobertura Bien, no aparece, ni hablar del okay. tema de los beneficios universales. O sea, Vale, vamos a entrar a la fase más concluyente, digamos, de esta charla. En general, ¿ves tú eh, una disposición real, real, digo, y sabemos que es hablar real, de que se pueda discutir en serio esa propuesta que hemos estado conversando para que se puedan hacer ajustes, arreglos, correcciones, mejoras o una nueva propuesta a partir del espacio que se va a crear en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es tu opinión? bueno, yo lo que le voy a aconsejar a los políticos, ya dijeron que ellos van a llevar su lista de sindicatos. Yo ya sé quiénes van a Uh -huh, aparecer ahí a decirle, sí, esto está mal. Ya sabemos eso. Dejémonos de eso. uh -huh. Aperturen el espacio y hagan la consulta nacional en todo el territorio. Hay que hacer esa consulta. Y lo más importante, el debate debe de ser basado en los principios democráticos, con un compro o un pacto de nación, saliéndonos del guión que se ha llevado. Uh -huh. Dice, dice la sabiduría universal y se aplica el viejo adagio salvadoreño, que el que escucha consejos y los pone en práctica llega a viejo. Uh -huh. Si ustedes, queridos diputados, aprueban y ven esa mamarrachada que han llevado a la Asamblea Legislativa, salud, salud, querido curul, eso les va a pasar. Ya, no los vamos a ver después del 2024. Porque eso es burlarse de los salvadoreños que pusieron en ustedes la confianza
para mejorar esto. Y cierro con esta parte. Pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación. El político lo único que quiere es tu voto. Jamás querrá mejorar tu calidad de vida. Cuando hablamos nosotros de que me has planteado, Patricio, cuando te refieres a, al, al hipotético espacio de que se pueda dar un debate y una discusión abierta y la expectativa que todavía estás planteando. Pero en la práctica, yo te quiero preguntar porque ya vemos, ya vamos transitando sobre 3 años y medio de gobierno nacional y vamos transitando casi sobre año y medio, un poco más, de este ejercicio legislativo. ¿Tú ves que hay condiciones para que se pueda debatir real y en serio un tema tan importante como este? Bueno, de acuerdo a lo que ellos han dicho, de que la comisión ad hoc que han creado va a tener la misma. Bueno, yo no he visto el dictamen con el que se creó, bajo qué condiciones, pero ellos dan algunas declaraciones, como por ejemplo la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa fue clara y dijo, va a tener la misma dinámica de la comisión que se creó para la creación de la ley de recursos hídricos. A mí no me preguntaron, Ujú, no sé si a vos, ujú. a No, mí no me preguntaron. no, para nada. Va, Ajá. entonces, de acuerdo a la práctica, ahí está la respuesta. Si eso es así, a partir de lo que hemos visto, te pregunto esto porque yo francamente creo que, bueno, te voy a dar mi opinión, yo creo que no le van a hacer mucha modificación. Y si hay alguna modificación, será porque la envía Casa Presidencial. Y es un poco el patrón que hemos visto lastimosamente en el Parlamento. Y como hay una mayoría demoledora, entonces básicamente lo que se define en Casa Presidencial es lo que ahí en la Asamblea se aprueba sin mayor discusión, francamente, sin mayor discusión, sin escuchar a expertos. Hasta hoy no hemos visto un tema que se discuta a profundidad con invitados, con expertos. No hay uno, o sea, en año y medio, un poco más de año y medio, no hay un tema que haya tenido ese curso, a menos que a mí se me haya pasado por alto, pero francamente no recuerdo uno. Entonces, siendo así, y esta propuesta que tiene una buena cantidad de observaciones, ¿qué podemos esperar? Y te voy a plantear aquí tres aspectos, tres escenarios. Uno, ¿qué puede esperar de esta propuesta? Y te quiero pedir que seas lo más transparente y digamos para que la gente lo entienda, no para analistas o políticos, no, para el ciudadano, para que nuestras audiencias lo entiendan. ¿Qué esperar el que actualmente ya está jubilado de esta propuesta? ¿Le va a beneficiar? ¿Le va a cambiar algo? ¿No le va a cambiar nada? ¿O le va a hacer algún pequeño ajuste? No lo sé. ¿Y qué puede esperar aquel que todavía no se ha jubilado y que tiene que seguir cotizando y que más adelante va a tener que entrar un proceso de jubilación en una condición de una propuesta que no está pensada a futuro? En estos dos casos, ¿cuál es tu valoración? Bueno, de acuerdo a lo que estoy observando, los que ya están con pensiones vigentes, excepto los del ITSFA, yo lamento por los del ITSFA, que ahí les dijeron que sí los iban a incorporar, pero la ley que ellos han presentado dice que no. Eh, Ujú, Veo una situación en la que puede que les paguen ese 30% de más, esos equivalente a 150 más o menos, excepto los, creo que son como 80,000 que ya hicieron uso del anticipo, que ahí dice claramente que ujú. solo el restante de esos 30, digamos, si esos 80,000 sacaron 25% de sus ahorros, solo les van a dar 5%, porque es lo que falta para cumplir el Ujú, 30%, ¿verdad? ujú, Eh, Se ve que se los van a pagar, sí, pero no se sabe con certeza si eso va a ser sostenible, ¿verdad? O sea, si les van ujú, a cumplir ese compromiso, por el ujú. tema de que no hay certeza en la fuente de ingresos y de financiamiento y todo lo demás. Segundo aspecto, en Entonces, el segundo los caso, que, para los que van, sí, los que van a jubilarse, ya escucharon que la fórmula de cálculo no es garantista, ¿verdad? Sino que genera más dudas que certezas. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que van a finalmente establecer. Yo sugeriría que tomen en cuenta la fórmula de cálculo que presentó la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que no es más que
eliminar ese patrón establecido para los obligados y el 50% del último salario por los primeros 10 años trabajados, luego 1% por Ujú, cada año adicional, teniendo que, ujú, si usted trabajó 25 años, se vaya perfectamente con el 65% de su último salario. Si trabajó 30, el 70%. Si trabajó 35, 75% hacia arriba. Entonces, eso es ujú, pagable, eso es realizable, eso es estudiable. Bueno, eso está comprobado, ¿ya? Y no se ujú, complica la vida a ujú, la gente. Y para el caso de ujú. las pensiones mínimas, y para el caso de las pensiones mínimas, debe de elevarse inmediatamente el salario mínimo a $400. Si no, esta cosa se nos cae. Ujú, Así de fácil, porque no es ujú. sostenible. Si nosotros vemos ya, y un poco ya cerrando como ruta de salida de la conversación, Patricio, eh, si nosotros vemos que no hay una serie de aspectos que están totalmente aterrizados, tú, con la experiencia que tienes, ¿crees que es un problema de interpretación de la redacción o del documento que se ha presentado, o que en realidad el documento está hecho para otro objetivo? Te pregunto esto porque puede todavía ser parte de la discusión y tanto el ministro de Hacienda como otros actores del Ejecutivo pueden decir es que lo malinterpretaron. ¿Tú ves que puede haber una interpretación equivocada o es que el documento está hecho en otro sentido? Bueno, el tema de la interpretación no lo defino yo, lo definen los Ujú, decretos transitorios que van a aclarar todas esas cosas si acaso los ponen. Si no los ponen, están dando la razón, ¿verdad? Del peligro, ¿verdad? Que significa aprobar esto. Pero insisto, escuchen, tomen en consideración por lo menos esas tres variables que mencioné. Cambiar esa fórmula de cálculo, ¿verdad? Hay que cambiarla. Hay que incorporar a todas las pensiones, incluyendo la del ISFA, ¿verdad? Hay que recuperar para eso más de 3.000 millones que nos deben en concepto de intereses dejados de percibir por la aplicación del FOB. Número dos, hay que establecer verdaderas rentabilidades arriba del 7%, no como el 7% fijo que quieren dejar, sino que rentabilidades reales, de tal forma que si el ejercicio ujú, 2023, después de aprobada esta propuesta, las inversiones rinden 12, 15%, que ese 15% vaya íntegro al bolsillo de los trabajadores, ¿verdad? No que ujú, 7% ujú. para los trabajadores y el resto no se sabe para dónde, ¿verdad? Sí, Eh, sí. y que la conformación del ISP, estoy advirtiendo esto con tiempo, ¿verdad? Se haga Ujú. con transparencia. Y que el presidente del ISP no lo nombre ningún político, ¿verdad? Que ese lo nombre la ciudadanía salvadoreña. Punto. Así de fácil. Estás pidiendo o poniendo en la mesa una agenda que francamente dudo que digamos, este espacio de debate o de discusión que han abierto lo pueda tomar en cuenta. No lo sirve. Es, Conociendo a la gente que está al frente, francamente no veo esas eh, condiciones. Pero te quiero hacer una eh, última pregunta antes de una valoración concluyente. ¿Por qué crees que no se ha tomado en cuenta la opinión de instancias como la mesa de trabajo para una pensión digna o de otros actores que han sido analistas y que han dado aportes importantes en el pasado y recientemente en el tema de pensiones? ¿Por qué no los han llamado? bueno, ¿Por qué consideras tú que no han escuchado a esta gente? porque son políticos miopes, así, miopes, no responden al interés de la población, ¿ya? Y además son ignorantes del tema, esa es la realidad. Y cuando yo les digo ignorantes no es que en un sentido ofensivo, yo por ejemplo, Ujú, yo soy ignorante de ujú, temas actuariales, por eso yo me apoyo en los actuarios que conozco y les pregunto, ujú, porque ujú. una cosa es ser ignorante, pero otra cosa es quedarse ahí, ojo con eso, Si no, ¿ya? si no responde, Patricio, al, digamos, a la demanda de la población o de los grandes demandantes de este tema, ¿a quién responde esta propuesta? Responde a intereses electorales, sin duda alguna, ¿ya? Hay que elevar el render, el rating, pero el problema es que eso tiene consecuencias, porque yo dije al inicio de esta Ujú, conversación, la realidad es dura, ¿ya? ujú. Es como aquel hijo mal portado, aquel hijo necio que por más que se le aconseje, no entiende, no se enmienda, no se supera, no se mejora en su forma de ser, en su conducta.
Ujú. la vida ¿Cuál le va a debería ser, enseñar. cuál debería ser, te voy a hacer las últimas dos preguntas, pero más bien, por supuesto que no es una lógica de asumir una postura que no tiene la mesa, digamos, sino más bien de cómo aportar en un debate y una discusión tan importante como esta. Pero, ¿qué recomendarías tú? Y digo de la manera más proactiva, más positiva. ¿Qué recomendarías tú a esas voces de la oposición que hay dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que deberían de hacer en este entorno y en este ciclo que viene? Bueno, mira, de los chicos del FMLN y de Arena, yo no esperaría más nada, pero yo lo que diría eh, es que se forme un solo frente, ¿verdad? Ciudadano, Ujú, que presione, porque todos, vaya, el único punto en común que tendríamos con estos partidos, ¿verdad? Llámese Frente, ujú, Arena, Vamos, ujú. no sé si PCN o PDC, que ya le llegó ahí el maletín, ¿verdad? Y el caso del PDC creo que cambió de verde a nuevas ideas, el color de su bandera, ¿verdad? Ah, Gana, ya sabemos verde, que no, verde ¿verdad? Sion. Sí. Bueno, ellos mismos pues se delatan solos, pero bueno, entonces el PCN no sé, y a lo mejor también ya tiene ahí sus acuerdos con la gente que gobierna, pero los que no están ahí en eso, ya que se dejen de ridiculeces, hombre, ya. El punto en común está claro y es que no tenemos una vejez segura en el país. Todo mundo, incluso los que Ujú, gobiernan, ¿ya? ujú, Porque aquellos pueden estar disfrutando de las mieles del poder ahorita, jodiendo a la gente con despidos. Por ejemplo, a mí me parece absurdo que un William Soriano vea como objeto de burla que a un trabajador lo despidan cuando sabe que del trabajo de esta persona hay niños menores de edad sí, que comen sus frijolitos y sus tortillas. Eso es un gran pecado, ¿verdad? ujú, Arrancarle el bocado a un niño, ¿verdad? O sea, es una maldición, así de sencillo, que se ujú, están acarreando, porque el poder es efímero, no es eterno. Entonces, estos, como están cegados por el poder, no ven más allá y esa vejez no la tienen tampoco ellos garantizada. ujú, Entonces, ujú. como todos tenemos ese problema, lleguemos a ese punto en común, llegamos a un solo Ujú. frente, ¿ya? Mira, yo conozco una gran cantidad de sindicalistas que históricamente se pusieron la bandera del frente, ¿verdad? Los lomos. Ujú. ¿Y qué pasó? Llegaron ahí a la mesa de trabajo por una pensión digna a decirme que era tonto, que yo defendía las AFP. Miren ahora, están Ujú. callados. ¿Pero por qué? Porque esa su puñetera filosofía de vida de vender todo, sus principios, su dignidad y por un par de dólares, no funciona. No es así la forma correcta. ¿Ya? Y La en este sabiduría caso, universal no. sí, y en este caso, Patricio, y con esto cierro, ¿cuál sería tu recomendación para la población? Para el jubilado o el que está a punto de jubilarse o el que, porque hay que decirlo y hay que ser muy franco en esto, que no es fácil entender este tema. O sea, tú agarras una calculadora y a veces no sabes ni qué sumar o qué multiplicar. Y al final, aunque sume y multipliques, te da resta. Entonces, ¿qué podemos recomendar? ¿Qué debe hacer porque si no, digamos, lo normal es que la gente caiga en la narrativa y en las grandes campañas que se manejan en redes sociales? ¿Qué es lo que debería hacer el jubilado, aquel que está detrás de un teléfono viendo o leyendo o informándose o tratando de entender qué está pasando? ¿Cuál es la recomendación que Patricio y la mesa de trabajo por una pensión digna hace a la gente en este contexto y de cara a tomar decisiones en el corto y mediano plazo? La calle, la emancipación, así, la lucha organizada. O sea, nadie te va a dar nada de gratis, ¿entiendes? Tienes que ganar. Y estar en un teléfono criticando, tirando hate, ¿verdad? A quien no piensa igual que tú, eso no te va a dar de comer cuando ya estés viejo o vieja, así de fácil. Ujú, Tienes que ujú. ganar, tienes que presionar. La movilización, eso es todo.
¿Crees que la gente está en esa condición, Patricio? El salvadoreño, No sé. la salvadoreña. Yo lo que puedo decir, lo que puedo decirles es que sigamos así normal, tranquilo. Cuando venga el trancazo, se van a acordar. No sé de fácil. Porque Ok, ese no te va a avisar. Ese te va a llegar normalmente, normalmente no para, avisa y te agarra en el momento más indispuesto. para evitar eso. Es hoy que tenés que presionar Ujú, a los políticos para que hagan lo que se debe de ujú. hacer de manera correcta. Bien, no sé, Patricio, te agradezco en realidad el espacio porque ha sido en realidad informativo. Me deja varios elementos que analizar para terminar de leer la propuesta que ha llevado el gobierno a la Asamblea. No sé si tú esperas que suceda algo distinto o que básicamente va a pasar esto sin mayor, sin despeinarse, como dice uno, y que va a ser aprobado tal y cual. ¿Cómo, ¿Cuál es tu expectativa? De suceder, va a suceder. Quienes deciden si Ujú. eso va a ser bueno o malo son los que hoy tienen, aprovechando que estamos en contexto de mundial, la pelota en su cancha, los diputados. ¿Ya? Yo solo quiero recordar algo importante. Somos libres de hacer lo que querramos en esta vida. De lo que nunca seremos libres, de las consecuencias de lo que decidamos hacer. Nada más. Bien, Patricio, te agradezco por estar en Barcito FM. La verdad es que espero que más adelante podamos tener la posibilidad de conversar para ver la evolución del tema. Francamente no creo que sea un tema que pase rápido, porque es un tema de mucho elemento técnico, de mucho debate técnico, y que francamente hay que decirlo, la Asamblea carece, o la actual Asamblea carece mucho de ese conocimiento técnico. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a estar pendientes y te dejo la invitación abierta para que más adelante podamos seguir platicando y evaluando o analizando por dónde va este tema. A la orden, a la orden. Te agradezco entonces, amigos de Barcito FM, gentes, gracias por estar con nosotros una vez más en un espacio en el que nuevamente hemos intentado de poner elementos para poder seguir estimulando el pensamiento crítico. Hay que seguir discutiendo, analizando y criticando aquello que se propone. La idea es una crítica para construir mejores elementos, para llegar a un punto más avanzado y de mejor resultado de manera que nos permita llegar a través de la discusión, el debate, el análisis, la propuesta, que es parte del ejercicio de la democracia. Les agradezco nuevamente y ya saben, gracias. Nuevamente les solicito sus comentarios, sus likes, suscríbanse en nuestra plataforma, comenten y por supuesto compartan, porque cada vez que ustedes nos apoyan en ese sentido, permiten que sigamos generando más contenido para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.